Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la Liga con Jueguin. Sevilla y Valencia son dos caras de una misma moneda. Mientras los valencianistas se hunden en puestos de descenso, los sevillistas han hecho los deberes en el mercado invernal y han dado un importante paso adelante en los últimos partidos. En casa, con el aliento de los suyos, empieza a parecerse al Sevilla que nos tenía acostumbrados en estas últimas décadas. Tanto es así que ya se mira con optimismo a su competición fetiche, la Europa League, que regresa precisamente esta misma semana y donde espera eliminar al PSV Eindhoven. Y es que sí, es que vuelve Europa y lo hace por todo lo alto con una eliminatoria estelar entre Barcelona y Manchester United que nadie se quiere perder. El Madrid jugará la Champions ya la próxima semana. Les habla Antonio Miguel García. Arrancamos. Y decíamos que vuelven las competiciones europeas, ya están aquí, están de vuelta y si eres como nosotros que no te quieres perder absolutamente nada, lo que tienes que hacer es estar informado. ¿Quieres saber cómo va en directo? Pues yo qué sé, un Frankfurt-Nápoles de la Champions o un partido de Euroliga ahí que no puedes ver porque estás ahí con los amigos tomándote algo, o de la NBA por la noche, o de Rafa Nadal a ver si vuelve por su fuero, pues lo que tienes que hacer es descargarte la aplicación de Jueguin, la app, y personaliza todas tus notificaciones, activa alertas, realiza ingresos o retiradas de fondos con un solo clic. Está disponible en Android y también en iOS. Así que nada, échale un vistacito, que es muy interesante la aplicación de Jueguin. Javi Rando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, pues un lunes más aquí en la tribuna que nos deja Jueguin para que hablemos de fútbol y esta semana, bueno, pues cargadita, ¿no? Con la vuelta de las competiciones europeas, aunque como bien sabes, hasta el miércoles no se cierra esta jornada actual de Liga, la número 20, que tiene pendiente aún la disputa de ese Real Madrid-Elche, además del partido de la Real Sociedad Español que vamos a tener también en el día de hoy. Así que sigo con esa premisa que te dije ya hace tiempo. Hay muchísimo fútbol de aquí a junio. O sea, va a Hay ser una muchísimo pasada. fútbol, hay muchas cosas que pueden pasar de aquí a final de temporada. Y si te parece, lo que vamos a hacer en este, ya sabes que en el primer bloque nos gusta repasar un poco qué es lo que ha acontecido este fin de semana. Sí, Tenemos sí. menos partidos, uno menos, pero tenemos mucha información, mucho de lo que hablar. Ya sabéis que a Javi y a mí nos encanta hablar. Y vamos a empezar hablando por el descenso. Empezó en la jornada con ese Cádiz de Girona que se impuso el conjunto gaditano y hay muchas novedades en el descenso. Hay muchas cosas de las que hablar en la parte baja de la clasificación. Decíamos, Javi, el Cádiz para arriba. Ya vemos que está siendo competitivo. Además, le han sentado bien los fichajes, Está muy nada bien. más que marcaron los dos jugadores que Sí. llegaron en los últimos días. Muy bien, además, fíjate que cambió Sergio el esquema. Probó con algo diferente, ya una adhesión completa al 4-4-2, dejando fuera un jugador que estaba haciéndolo bien en la última jornada y con una importancia mayúscula dentro del equipo, como es el capitán Alex Fernández, y lo dejó fuera para apostar por un 4-4-2 donde el doble pivote era Escalante y Alcaraz. Dos jugadores que también tienen cierto perfil ofensivo o cierto vuelo, ¿no? Jugadores que se dejan asomar y que de hecho Alcaraz en su inicio como futbolista era más un box-to-box, que no el jugador actual, idem con Escalante, ¿no? Y la verdad que nos dejaron un partido que a mí personalmente me dejó muy sorprendido gratamente. De nuevo un Cádiz compitiendo, un Cádiz que va a, bueno, pues a cobrar su piel muy cara, ¿eh? Es un equipo que tiene las ideas muy claras y que además creo que tiene jugadores, honestamente, como... Siempre hablamos de lo... Es normal, Argentino Escalante ahora mismo atrae foco de atención porque son 2 partidos consecutivos marcando. Ya la temporada anterior lo hizo también con el Alavés, donde marcó 5 goles en la segunda vuelta. Puede llegar o incluso superar esas cifras, lo cual sería muy positivo. También hemos hablado largo y tendido de Brian Ocampo, que nos gusta muchísimo el uruguayo, venido de Nacional, con poca experiencia en Europa, pero haciéndolo súper bien. Pero yo hoy quiero apuntar un par de nombres de los que no se habla tanto. Uno, por ejemplo, es Iza Carcelén, que ha recuperado el nivel de ser, cuando el Cádiz subió a primera, uno de los mejores laterales de segunda división. Realmente nunca lo llegó a demostrar en primera, ese nivel. Está ahora a un nivel muy bueno. Y también a Bongonda, ¿no? Que llegó un poco así en el final del mercado de verano como un jugador que podía ser... que le tenemos muy perdida la pista porque jugaba en Bélgica, en Arabia Saudí, justo después de su paso por el Celta.
y que la verdad que el otro día nos repartió 2 asistencias y está colaborando últimamente la faceta ofensiva. Creo que está siendo también un punto diferencial junto a Brian Ocampo y se habla mucho menos del belga que del uruguayo. Sí, está espectacular el belga en ese perfil derecho, siendo sobre todo muy incisivo, ¿no? Gracias a esas cualidades físicas que le están permitiendo brillar y tener oportunidad de participar en las jugadas ofensivas y, en este caso, pues sumar 2 asistencias. El Cádiz que sale de los puestos de descenso y tenemos que hablar del damnificado. Venimos, ya me da la impresión, Javi, de que hablamos demasiado del Valencia. Y otras temporadas podría haber sido para bien, esta no está siendo para bien. Ya se confirma lo que decíamos, ¿no? Ya está en descenso y la cosa no pinta bien, no pinta nada bien en Mestalla. No pinta nada bien y tampoco ayuda nada la situación convulsa que se vive a nivel afición, club, en general todo, ¿no? Creo que hay una imagen, me parece que en redes sociales a veces también nos dejamos un poco llevar, ¿no? Pero hay una imagen que creo que refleja muy bien el partido y fue el final del encuentro donde Gallá y Diakabi mantienen esa pequeña conversación en la que Diakabi iba a pedirle disculpas al público y Gallá le decía, no hay nadie, o sea, se han ido ya todos, ¿no? Creo que a partir de ahí han surgido algunos palos, yo creo que sin justificar, creo que era un comentario bastante normal del capitán, de José Luis Gallá, tampoco creo que haya que sacarlo mucho de contexto, pero refleja muy bien, ¿no? La situación que hay. Es un equipo que es un club, todos somos de nuestro club, pero hay ocasiones en la cual pues la diligencia o la situación por la que va el club no nos representa, ¿no? Es muy difícil, pero por ejemplo, tú estás viviendo una situación muy similar, creo, con el Málaga Club de Fútbol ahora. Vimos también la otra de las imágenes, ¿no? Sí, sí, una situación calcada, diferente categoría, pero Tú vas a ser siempre del diferentes Málaga, situaciones. pero el tema es que hay un punto en el cual no te refleja el equipo en general. No, sí, Y hartazgo, hartazgo. Ya básicamente lo que pasa por tu cabeza es de decir, mira, esto deja de ser una afición y deja de intentar pesar, de animar, de apoyar a algo que pues, no te representa, como te he dicho. Y tampoco hizo un terrible partido el Valencia con el Atleti. O sea, realmente, a ver, el Atleti fue superior y ganó, pero el Valencia tampoco es que hicieron un partido que tú dijeras, bueno, es que ha sido un desastre, ¿no? Pero por lo que sea, Tuvo se van. ocasiones, ¿eh? Tuvo Tuvo ocasiones ocasiones, para... tuvo ocasiones. Yo creo que cuando se conforma el equipo se cuentan con 15 goles de Cavani fácil y esto no está llegando. Es lo que hubiera dado la tranquilidad al Valencia ahora mismo de estar en mitad de la tabla. También es injusto cargar todas las culpas con el uruguayo, que no está bien. Tampoco han encontrado desde el banquillo soluciones a que Cavani tenga más gol o más oportunidades para convertir, ¿no? Y a partir de ahí, pues entre eso más la sucesión de lesiones que también han afectado de alguna forma al equipo, más sanciones puntuales, pues yo el principal problema que veo es la falta de comunión entre equipo y afición, y se está metiendo el Valencia en un lío del cual sabemos históricamente que ha habido equipos que han bajado y el Valencia ahora mismo tiene una sintomatología muy diferente con respecto a la del Cádiz que hemos venido de ver, ¿no? Y sobre Sí. todo que el Cádiz y su entrenador Sergio, que es un especialista en este tipo de situaciones, saben convivir en el alambre. Pero el Valencia es un club que no ha estado ahí hace muchísimo tiempo, no tiene una situación tan peculiar, tan dramática. Y el otro día estaba viendo los posibles entrenadores que están llegando, están sonando 2 históricos del Valencia, pero a nivel jugadores como han sido Vicente y Baraja. Y no sé yo creo que la situación que tiene el Valencia necesita un auténtico especialista. Un entrenador que no le queme las manos a la hora de actuar, porque ahora mismo, para la situación del Valencia, cada punto va a valer. Totalmente. Yo comparto, creo que le hace falta un cambio radical. Y es lo que venía como contando. A veces no hay explicación para la derrota de Valencia. Unai Simón, 10 puntos en jornada perfecta en Sí, el sí, sistema sí. de puntuación, 3 picas. En Picas, ves el resumen y prácticamente son todos paradas Sí, de Unai Simón. sí, sí. Pero al final la Por, dinámica es lo que decía. A veces que no tienen no hay que buscar ni grandes explicaciones. Todo va saliendo al contrario de lo que quieren, ¿no? por eso te decía antes que el Valencia no hizo un partido tampoco, dadas las circunstancias, mal del todo, pero claro, el Atleti es superior. ¿Por qué? Porque en las áreas es superior. Porque el Atleti Sí. también llegaba con
con un pequeño problema, que es verdad que lo ha retocado un poquito en las dos últimas jornadas, precisamente frente a Cádiz y contra Valencia, que era el tema de la facilidad que estaba teniendo para encajar gol. Es verdad que el otro día también vuelve a encajar gol. Creo que estaba echando mucho de menos a Íñigo Martínez, que ya lo comentamos, y que además ya tiene fecha de regreso, podría volver más pronto que tarde. Pero luego en las áreas fue superior. Primero porque su portero se encargó de solucionar lo que su defensa no podía, y luego porque arriba, con un inspirado Sancet, pues Qué encontró bueno el premio Sancet. que le falta al Valencia. Qué bueno Sancet, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Daría ver un podcast. Y me Muy bueno. alegra que haya gente como tú o como nuestro amigo Fabián que ya que empiezan a entrar, ¿no? Dentro de esa Ollaneta, porque no, es un jugador muy especial, muy diferente. No sé Oye, cuál será su futuro, pero me gusta mucho. creo que lo di en la mega previa, una mega previa de esta de jornada perfecta, creo que lo di como que iba a explotar. Pero bueno, la verdad es que sí, muy bueno Sánchez. En cuanto al resto de la jornada, bueno, vimos como el Getafe salvó un punto de una forma poco menos que milagrosa frente al Rayo, con uno menos, con penalti parado en el 89. En fin, consiguió mantenerse con vida Quique Sánchez Flores, no sé muy bien cómo, pero lo consiguió. El Valladolid que empató con Osasuna, pero yo creo que el otro protagonista del descenso es el Sevilla. El Sevilla que, bueno, amanecía antes del partido a tan solo un punto de esos puestos del descenso con la victoria del Cádiz. Bien ahí metidito en lo que viene siendo el barro, pero yo creo que se confirma ya lo podemos decir, después del buen partido en el Camp Nou, compitiendo en los últimos encuentros. Es verdad que sin quizá la sobriedad de equipo grande, pero de sí se puede confirmar de equipo mucho más competitivo gracias, no sé si a los fichajes, creo que lo Han de Pape aportado. Gueye, sí, está aportando muchísimo, y Brian Gil también, gran partido. Y a mí me gusta mucho también Loic Badé. Creo que lo hemos destacado ya en alguna ocasión y me parece Sí. un jugador a seguir y a tener muy en cuenta, Loic Badé. Brian Hill, que bueno, ese gol ya le da esa confianza que seguramente que necesita un jugador que además está en casa, ¿no? Y eso no requiere ni periodo de adaptación ni nada. Y vuelve a tener otra oportunidad. Precisamente venimos de hablar del Valencia. El año pasado la tuvo en el Valencia y no anduvo del todo mal, hay que decir también, sobre todo en el inicio cuando llegó. Luego flojeó un poco. Y también quería destacar la figura de Pape Gueye. Durante mucho tiempo hemos considerado a Fernando un jugador totalmente incombustible, ¿no? Que parece que los años no pasaban por él y que siempre mantenía un nivel mismo de regularidad. Y hay que decir que la llegada de Pape Gueye le ayuda muchísimo a mantener ese centro del campo a raya. Creo que Sampaoli, viendo cómo se le desangraba el equipo, ha apostado claramente por meter dos perfiles que no, además no son torpes con el balón, porque de hecho Pape Gueye, bueno, pues también participa en la jugada del gol, pero no solo eso, sino que también tácticamente son dos jugadores que conocen y entienden bien el juego y lo que necesita ahora mismo el equipo. Y eso supuso la salida precisamente de Joan Jordán. Otro que volvió al gol. Lo dije en la previa de jornada perfecta del viernes pasado. Tenía el pálpito de que En-Nesyri, el marroquí, iba a marcar. Era también una causa probable si En-Nesyri marcaba algún gol. Algún día el Mallorca podía ser una víctima propiciatoria, desde luego. Pero lo que no contaba era que se lesionara posteriormente, ¿no? Un 15 de tobillo, y es que a perro flaco todos son pulgas. Y ahora que podría ser la situación idílica tanto para En-Nesyri como para Sampaoli de encontrar un 9 que tenga regularidad y que pueda hacerlo con goles, pues se le lesiona, con lo cual le obliga de nuevo a modificar el equipo arriba. No sabemos por lo que apostará. De hecho, en el cambio no fue En-Nesyri, quizás también por circunstancia de partido no fue Rafa Mir, perdón. Así que habrá que ver por lo que apuesta arriba Sampaoli. Tengo alguna duda de que Rafa Mir tenga participación, la verdad. Yo siempre confío en En-Nesyri, tengo que decirlo. Lo que Bueno, pasa es que creo que rinde en contextos muy determinados, y sobre todo tiene que tener la racha. Si no tiene la racha, sabemos que es un jugador que aporta poquito más allá de eso. ¿Ibas a decir algo, Javi? no, simplemente te quería destacar también la titularidad de Nianzou, que estuvo bien también, el francés, complicándose mucho menos de lo que habitualmente le hemos acostumbrado o visto a hacer, ¿no? Que era tener problemas con la salida de balón y demás. No fue el caso. Y precisamente, de nuevo, he de agitar loas a Sampaoli, ¿no? Porque creo que era un partido interesante para probar de nuevo a Nianzou. Lo consiguió, jugó un buen partido y al final lo que te hace es reactivar a un jugador en dinámica, ¿no? Que parecía bastante tocado después de esas titularidades que le costaron puntos al Sevilla
y esa suplencia por motivos de rendimiento que no eran buenos. Así que, fíjate, Sampaoli que está totalmente dispuesto a exprimir su plantilla con todo, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Fantasy nos lleva a problemas, ¿no? Antonio, tú y yo que nos encargamos un poco del 11 del Sevilla, por ejemplo, el Sí. otro día apostábamos por la vuelta de Fernando y la salida de Pape Gueye, porque Jordán lo veíamos insustituible. Ya eso nos obliga a revisar un poco cuál es el papel de Jordán en el Sevilla. También Ocampos, que nos había gustado muchísimo desde que volvió, se tornaba como un titular bastante seguro porque además aportaba mucho trabajo al equipo. El otro era la suplencia más el buen partido de Suso y de Brian Hill, pues también nos obliga a revisar un poco eso. Así que, nada, ilusionante Rakitic, por... Sí, sí. Rakitic, que venía haciendo un papel, venía siendo fundamental prácticamente en la victoria del Sevilla, ahora sale del 11. Va a ser difícil acertar los 11 del Sevilla y más ahora que vuelve Europa. Luego hablaremos más sí. de la Europa League y de la Champions, pero va a ser un equipo complicadito para conseguir acertar las alineaciones y sobre todo, bueno, predecir lo que viene siendo esos jugadores que van a ser más recomendables en Fantasy. Ya por repasar, Javi, así rápidamente, el Atlético se llevó una victoria que yo creo que Simeone todavía no se la cree. No. Y después el Barça, por su parte, en la parte arriba, bueno, venciendo con, no voy a Imparable. decir con autoridad, pero sí que para mí hizo un partido como para irse con más ventaja al Imparable. Son ya marcador. 11 puntos con respecto al Madrid. Son 11 puntos ya. Habrá que un poco engañoso porque queda ese Madrid-Elche, pero claro, ves la clasificación 11 puntos y da un poco de vértigo, ¿no? Proyección de esos 100 puntos que ya hablamos y sensación de autoridad la del Barça ante el Villarreal. Y vuelvo a repetir, el Barça con la situación que ha tenido estos últimos años, creo que la parte del juego, etcétera, tiene que estar un poco en segundo plano, ¿no? Que tampoco estuvo mal el juego. Me refiero, el Villarreal sí que tuvo sus ocasiones. Pasa que el Barça este año tiene una defensa prácticamente inexpugnable, como vemos en las cifras de goles en contra, solo 7 a lo largo de esta temporada, y eso al final se traduce en puntos. Y el Atlético de Madrid, pues sinceramente, que porque el Celta tuvo ese momento de duda en el gol, que es un poco una suerte de casualidades, pero pintaba que el Atlético de Madrid volvía a dejarse puntos contra el Celta. Lo solucionó Depay, lo que es su primer gol como jugador del Atleti. Sí, yo estuve viendo el partido, ese Celta Atlético, y la verdad es que fue increíble, ¿no? Black salvándola de todos los colores y, bueno, esa suerte, ¿no? Que hace falta también para llevarse un partido así con uno menos, ¿no? Frente al Celta. Pues si te parece, Javi, lo que vamos a hacer es meternos ya de lleno en lo que viene siendo ese regreso de las competiciones europeas, porque yo creo que va a estar bastante Claro, sí. interesante a ver qué es lo que hacen los equipos españoles. Vamos al lío. Y si queréis, ya sabéis que podéis seguirnos a través de las redes sociales, @jueguines en Twitter, y ahí pues estáis al tanto a la última hora de todo el mundo del deporte. Vamos con ese regreso de las competiciones europeas, como decíamos. Iba a empezar por la Champions, Javi, pero lo cierto es que Madrid no juega hasta la próxima semana. Lo hará Eso es. frente al Liverpool. Pero bueno, vamos a empezar por la Champions, que al final es la competición de enjundia, ¿no? Tenemos otro enfrentamiento esta semana, ¿no? Como en concreto tenemos los octavos de final, que empieza la ida. Como tú bien dices, el Real Madrid pertenece al segundo grupo que comienza la semana siguiente, lo cual aprovecha la liga para encajonar ese partido contra el Elche, ¿no? Que también al final, bueno, pues es importante con ánimos de cuadrar el calendario y que no haya jornadas incompletas, ¿no? Así que mira, no hay mal que por bien no venga. Y esta jornada, pues para esta primera octavos de final, tenemos la disputa del Milán-Tottenham, del PSG-Bayern Múnich, del Borussia Dortmund-Chelsea y del Brujas-Benfica. Son los 4 partidos que tenemos esta semana. Muy, muy interesantes. El Madrid que juega el 21 de febrero y el 15 de marzo, Eso es. la vuelta. Hay 3 semanitas ahí de distancia. No sé si el Liverpool podría recuperar algunos jugadores de los que tiene tocados barra lesionados. Lo que sí es cierto es que... O el Real Madrid también, porque también tiene exactamente, que el Real Madrid también tiene una ristra de jugadores ahí en
en la enfermería. ¿Y cómo ves? ¿Lo ves favorito al Madrid para esta eliminatoria? A La ver, teoría dice que sí. yo veo favorito al Madrid por la dinámica de ambos equipos. Y eso que la del Madrid no es tampoco precisamente buena. Me refiero a lo largo del mes de enero y de febrero ha tenido tropiezos en Liga que hemos ido contando precisamente en este podcast y en el de Jornada Perfecta. Pero la verdad que el crecimiento del Madrid a nivel juego, que no resultados, en los últimos partidos ha sido positivo. Hemos visto un Madrid que ha ido poco a poco a más y también metiendo más jugadores en la activación de rotaciones, como el caso de Ceballos o Camavinga. De hecho, en el caso del francés ya plenamente integrado. Y creo que el Madrid va a llegar a un buen momento la semana que viene. Además, se recuperará Courtois, recupera Benzema, que ya jugó el otro día, Militao también, que son al final 3 jugadores troncales, que casi formarían, bueno, pues eso, precisamente el núcleo de tu equipo, ¿no? Pendientes a Tchouaméni también, que se marchó de la final del Mundial de Clubes con una pequeña molestia en el tobillo. En principio no debe ser gran cosa, de hecho debería estar para esta misma jornada. Y así que Ancelotti pues podrá ponerlo todo. Claro, si me voy al Liverpool, me encuentro un Liverpool que en la Premier, jornada tras jornada, y ya es una constante durante toda la temporada, pues nos entrega capítulos muy difíciles, ¿no? De sensación de que es un equipo que no tiene nada que ver con el que llegó a la final de la Liga de Campeones la temporada pasada. Y eso, pues, la balanza me hace darle un cierto favoritismo al Real Madrid, también teniendo en cuenta el bagaje histórico de uno y otro en la competición, que no es que sea malo el del Liverpool, pero claro, el del Real Madrid es superior a cualquier otro. Sí, parece que en principio el Madrid parte con ese punto de favoritismo con respecto al Liverpool. No sé si crees, Javi, que la situación en Liga. A ver, yo creo que el Madrid, sería muy extraño que el Madrid palmara frente al Elche o no consiguiera los tres puntos. Aunque así, aunque los consiga, va a seguir estando a 8 puntos. ¿Crees que el Madrid puede hacer la típica de dejar la Liga de lado, que veamos a los Ceballos, a los Nachos y compañía más en Liga, y en la Champions ver Modric, Kroos y demás? Bueno, no es que creo que deba, es que tiene que hacerlo, o sea, seguro. No hay otra opción, ¿no? Ya a partir de ahí, pues se verá, ¿no? Yo creo que siempre cuando juegas un torneo de eliminatoria del caos, lo normal es que el equipo introduzca el 11 más titular en el partido en el cual te pueden eliminar. Es obvio, ¿no? Porque al final, bueno, quitando alguna rotación a puntual o alguna lesión, lo lógico es que en una ruleta rusa, en un vida-muerte, pues utilices tu mejor equipo. Y luego en una liga que siempre es recuperable en teoría, pues puedes optar por equipos B. El Real Madrid, y tenemos un gran ejemplo de lo que fue la temporada pasada, al final tuvo que activar piezas en una y otra competiciones. También recuerdo aquel doble título liguero y Liga de Campeones de Zidane, donde se hablaba mucho de la unidad B, y es que Zidane sí que lo practicó aquella temporada de forma descarada una vez que llegaron los cuartos de final, y era que ponía prácticamente un equipo completo B, pero era un equipo completo B un poquito trampa, ¿no? Porque estaban Isco, James, Morata, jugadores que estaban en un impresionante estado de forma. A mí, y fíjate, lo comparo con el Barça, a mí lo que me sorprende, por ejemplo, yo sé que el Real Madrid tiene esto contemplado porque no hay más que ver en los últimos tiempos, pero por ejemplo en el caso del Barça nos encontramos que el Barça no rota, absolutamente nada. Pero es que incluso no es que no rote, es que los cambios los está haciendo Xavi a partir del 70 y algo, y son cambios de 1 o 2 jugadores nada más. No suele... De hecho, ayer me parece que el primer cambio Ferran Torres entró en el 79, me parece. Sí, y está siendo una constante. Claro, yo lo que me pregunto es, sí sé lo que va a hacer el Real Madrid, pero del Barça me pregunto, tiene una gran ventaja en Europa, tiene una gran ventaja en Liga, pero está clarísimo que la Liga es su principal anhelo esta temporada. ¿Qué va a hacer en en Europa League? Porque claro, en Europa League tu primer enfrentamiento es contra el Manchester United, que está en un muy buen momento. Así que fíjate que te cambia un poco el orden de la pregunta para trasladártelo al Barça, sabiendo que el Madrid sí le he visto hacer cambios a Ancelotti. No muchos, y muchos obligados por lesión, pero sí que está siendo una constante este año de que Kroos y Modric es raro que jueguen 2 partidos consecutivos la misma semana. No, está claro que el Barça, la línea vertical o la línea... la columna vertebral, mejor dicho, la está manteniendo
todos los partidos, ¿no? Los Pedri, Gavi, Busquets, los defensas Araujo, Christensen, Koundé, arriba Lewandowski, es verdad que ha rotado algunos momentos de la temporada, ha tenido, no es que la haya dejado, sino que ha tenido menos protagonismo Rafinha, o ha tenido menos protagonismo, por ejemplo, también en el lateral izquierdo sí que ha podido rotar más. Creo que es la única posición así que ha podido rotar algo más. El resto ha ido bastante a tiro fijo. Y la pregunta está bastante bien tirada por tu parte, porque ¿qué va a hacer, no? Yo creo que la Europa League a corto plazo va a ir a por todas, ¿no? Sería muy extraño que no contara con el equipo titularísimo para los primeros, para esta eliminatoria. Esta ronda previa, por cierto, es ronda previa, aviso a todos los que nos escucháis, porque va a ser una ronda previa que no va a disputar ni Betis ni Real Sociedad, porque alguno dirá, el Betis y la Real Sociedad, ¿dónde están? Bueno, no van a jugar. En la siguiente. Porque ya están en el octavo clasificado, ¿vale? Ellos han clasificado como primeros de sus grupos y ya van a estar en la siguiente. Un pequeño apunte, pasa igual en Conference. El Villarreal no juega esta semana porque los equipos eliminados de la UEFA Europa League disputan esa ronda preliminar para acceder ya a las eliminatorias finales de Conference League. Así que sí, esa es la situación que tenemos. Betis, Villarreal y Real Sociedad, que como tú bien has dicho, han seguido escrupulosamente su proceso clasificatorio, tienen que esperar. Y es el Barça, el equipo y el Sevilla los que se juegan el acceso a esa eliminatoria final de Europa League. Va a estar bastante interesante. Hablábamos, ¿no? El Barça, esa eliminatoria frente al Manchester United, yo creo que va a ser un partidazo, Javi. Creo que es un partidazo. Es un partidazo porque llega el Barça muy bien, muy bien. Pero claro, ya vemos un poco que el nivel de la liga, con todo el respeto, vemos como poco a poco va un poco en descenso o no es el que era antes, aunque luego cualquier rival evidentemente es capaz de hacerte sufrir y que le pregunten al Atlético precisamente contra el Celta, o ayer el Barça, sin ir más lejos, gana 1-0, ¿no? Y el anterior partido contra el Girona, por ejemplo, también ganó 1-0. Está ganando por la mínima, pero ahora se enfrenta a un rival de estos con la Premier, ¿no? Que podemos considerar hoy día la competición, la mejor competición del mundo. Y además un Manchester United que ha cambiado totalmente el paso del principio de temporada. Ahora tiene ya Ten Hag completamente definido el equipo. Un equipo completamente lleno de jugadores de inmensa calidad. Jugadores que parece que estaban en un segundo plano, pero que van creciendo. Caso de Marcus Rashford. Incluso ahora en el mercado invernal, bueno, pues con la lesión de Eriksen les hacía falta un centrocampista y viene Marcel Sabitzer del Bayern de Múnich. O sea que es un equipo que va a mostrar, que va a medir realmente la fortaleza del Barça. No es una China fácil, no es un rival fácil para precisamente una ronda eliminatoria, pero así fue el sorteo. Así que son dos equipos que llegan en un gran momento. Sí, hay que recordar que el United queda segunda del grupo en el que está con la Real Sociedad, por ejemplo, que la Real termina quedando primera en esa fase de. Y aún así ha vivido una catarsis completa desde aquel momento. Un equipo que se vio en una situación, sin menospreciar ni mucho menos a la Real Sociedad, que hizo una clasificación espectacular, pero es un Manchester United que al final Ten Hag ha necesitado romperlo completamente para poder volver a construir sobre él. Y ahora pues goza una buena situación clasificatoria en Premier y también para el United va a ser un reto enfrentar al Barça. Totalmente. Mira, te lo hilo porque podemos comparar al United dentro de que son escalones totalmente diferentes con el Sevilla. El Sevilla, cuando se le presenta este sorteo y le toca al PSV Eindhoven hace un mes y medio, yo creo que le hubiera tocado el Bayern Múnich y le hubiera dado exactamente igual. En la situación clasificatoria que se encontraba. Ahora, con 3 victorias en los últimos 5 partidos y con sensaciones bastante más positivas, Javi, yo no descarto que el Sevilla gane la Europa League. O sea, te lo digo ya. O sea, el Sevilla llega a la Europa League en el mejor momento de la temporada y en la Europa League. O sea, el idilio que tiene con esta competición no es normal. O sea, yo creo que no hay un ejemplo mayor de leyenda con respecto a un equipo y una competición. No se puede descartar nada. Es su competición y una vez tenga solucionados los problemas clasificatorios por la permanencia, que yo creo que a largo plazo el Sevilla, me extrañaría mucho que a partir de la jornada 30 el Sevilla siga encontrándose en esa
posición tan frágil y tan crítica que tiene ahora, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades tiene el Sevilla para contentar a su afición esta temporada? Tiene muy pocas y solo le queda la Europa League, básicamente. Se enfrenta a un PSV que tampoco está teniendo una gran temporada en Holanda, donde de hecho ocupa la cuarta posición. Ha sentido bastante la marcha de Gakpo, que fue fichado precisamente por el Liverpool, y era su jugador franquicia, jugador que además brilló con Países Bajos en el Mundial y no... Creo que fue uno de los jugadores revelación del campeonato y eso le valió su fichaje por la Premier y que tiene hoy día al mítico Xavi Simons, lo digo mítico con solo 18 años, ¿no? Como una de sus principales estrellas. Sí, sí, he leído un titular hoy, el crack que Laporta dejó pasar y No, ahora lo quiere todo el es mundo. verdad que está haciendo un temporadón Xavi Simons en el PSV y está siendo uno de los jugadores más destacados, un chaval que siempre ha prometido mucho, que estaba en las filas del PSG, como bien sabe, y que no fue renovado y se marchó al PSV, si no me equivoco, con la carta de libertad y allí está siendo una de las sensaciones del campeonato. De hecho, le valió también para él. Xavi Simons estuvo en el Mundial junto a Países Bajos. Pero lo que yo quería dejar entrever es que el PSV tampoco es un rival imposible para el Sevilla. De hecho, si No, vemos no. un Sevilla que pueda estar a la altura, yo creo que tiene mucho que decir en esa eliminatoria. Yo creo que va a estar bastante interesante lo que viene siendo esta eliminatoria. Hombre, tenemos que hablar del Betis y la Real Sociedad. Es verdad que no van a jugar hasta octavos de final, que es el 9 y 16 de marzo, o sea, queda casi un mes para que vuelvan a competición europea. Pero bueno, haciendo este resumen, por destacar cositas, yo creo que la participación, no sé si compartes conmigo esta visión, o la participación de estos equipos en la Europa League o el rendimiento, hasta dónde puedan llegar, va a depender en buena medida en la Real Sociedad de las lesiones y en el Betis, no tanto de las lesiones, sino de el estado de forma en el que llegue, porque es verdad que hemos visto un Betis con dos caras, ¿no? En algunos momentos de esta Sí, temporada. yo creo que el Betis... mira, los dos equipos necesitan este mes y cada uno por diversas circunstancias. Yo creo que el Betis necesita este mes para terminar de culminar el contar con sus hombres ofensivos, también defensivos, pero sobre todo los ofensivos. Yo creo que Juanmi ya activado. Estamos viendo un Canales que lleva 2 semanas consecutivas pues haciendo acciones decisivas para su equipo. Fekir ya después de este periodo de sanción va a estar también disponible en Liga y también necesita rodaje después de su último mala racha de lesiones. Que Borja Iglesias se vuelva a reencontrar con el gol. Poner en punto también a Yoce, el fichaje del mercado invernal. Que Luis Enrique recupere un poco la alegría de ese driblador que lleva también 2-3 semanas a un nivel bastante bajo. Creo que el Betis necesita ese mes para eso, pero la Real Sociedad también lo necesita. Y hablamos ya de un punto médico, ¿no? Un punto de vista médico. La Real Sociedad necesita recuperar jugadores. Y la Real Sociedad, viendo todo lo que está haciendo en Liga y lo que también ha hecho hasta ahora en Europa League, yo ya me quedo sin calificativos para este equipo y considero que va por todas. La Real Sociedad, si recupera 6-7 jugadores como se prevé del parte médico, la Real Sociedad, y una vez los ponga a punto, va por todas en esta Europa League. Y yo no veo a la Real Sociedad no compitiendo contra la Juve, ni la veo no compitiendo contra el Sporting de Portugal, o con el Ajax, o con el Barça, o el United. Que luego pasará lo que sea, lo que tenga que pasar, porque estos jugadores, estos equipos, bueno, pues tienen jugadores que valen todo lo que vale casi la plantilla de la Real Sociedad. Yéndonos, hablando de aspectos más comunes, si comparamos el 11 de un equipo presupuestariamente con el de otro, pues evidentemente pues es normal que haya ciertos jugadores, cierto equipo favorito con respecto a otro, pero la Real Sociedad siempre va a competir sin ningún tipo de complejo ante estos grandes clubes y necesita este mes para recuperar la enfermería y que Alguacil pueda tener algo más que ese plan A, que es prácticamente el que le está tocando afrontar en cada jornada. Sí, que aún así el mérito es terrible y la capacidad de Zubieta para sacar chavales de la cantera que rindan a buen nivel, pues está quedando más que demostrado. Eso es, pero hay que ser justos con Alguacil de decir, oye, yo cuando preparo la temporada con mi director deportivo, con Roberto Olave, oye, pues yo tengo dentro de mi organigrama planteado que Mohamed Ali Cho puede ser un jugador importante a partir del minuto 60. Pues no puede contar con Ali Cho a lo largo de toda la temporada para esa circunstancia. Por no hablar ya de Umar Sadik, porque no es recuperable, ¿no? La rotación Gorosabel Aritz en el lateral derecho, que incluso ni Alex Sola, que era otro invento, ha podido estar.
Ha estado 3 semanas consecutivas sin ninguno de sus 3 posibles laterales derechos que tenía en plantilla. Entonces, Increíble. hay que ser justo. El entrenador está haciendo virguerías con el equipo. Pero es que además tú dices, a ver, Gorosabel, Aritz Elustondo, Sol ahí de parche, por así decirlo. Y no sé en qué otro equipo jugarían realmente. O sea, que son jugadores, son buenos laterales, ¿no? Gorosabel, que sí que tuvo una temporada bastante buena, pero tampoco me parecen grandísimos laterales y aún así, bueno, Totalmente. son los laterales de un equipo igual que pasa No, con Diego Rico. es que has tocado un tema que es súper interesante. De jugadores que. Bueno, Diego Rico, sin ir más lejos, después de su etapa en el Leganés, jugador del Leganés, fichó por la Premier, creo que fueron 6 millones de euros o 6, 7 millones de euros, no recuerdo, que le pagaron al Lega. No recuerdo por qué, míramelo, no recuerdo que por qué jugador por equipo fichó Diego Rico de la Premier. Y ya estábamos siempre con la cantinela del talento, se marcha, tal. Claro, tú pensabas y decías, Diego Rico, francamente, ¿no? 6 millones de euros, oye, muy buena operación por parte del Leganés. Tampoco es que estemos exportando un talento descomunal a la Premier, ¿no? Que tampoco es que sea, pues Diego Rico, es un jugador ahora mismo que está en posiciones de Champions jugando titular en el lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene un entrenador que le saca su máximo rendimiento. Lo que precisamente en la Premier, pues no lo pudieron hacer. El Bournemouth. Bournemouth, ya ves. Sí, sí, y no Pero, sé si. y tú dices, Diego Rico vale para jugar en la Real Sociedad, cargarse al United o estar ahora Sí, mismo sí. en tercera posición de la liga y no vale para el Bournemouth. Pues francamente, yo ahí le doy el valor a Y Alguacil. Javi, ¿y lo que ha hecho con Cubo? Igual. Lo que ha hecho con Cubo es una salvajada. O sea, lo que ha hecho con Cubo, este tío, es una salvajada. Yo sé que muchos teníais muchas ganas de darle palos a Cubo, yo lo sé. Y estabais deseando que no triunfara, que fuera un bluff. Pero no puede ser el caso, Antonio. Cubo era un enorme jugador y se le veía. ¿Y quién queda retratado? Yo no creo que probablemente Cubo podría haber hecho mucho más de su parte, seguro. Con Bordalás o con otros entrenadores con los que ha estado en el cargo. Yo no te digo que no. Eso te lo. Por supuesto que sí. Podría haber hecho mucho con Vicente Moreno, podría haber hecho mucho más. Pero hay que reconocer que ha llegado un entrenador y entiende perfectamente cuál es el fútbol de Cubo. O el de Bryce Méndez. Te pongo otro. No me voy a Cubo, Bueno, no voy a mi terreno, me voy a Bryce. es que es todo el equipo, es que es todo el equipo. Es que es una locura. Ahí está. Es una locura. Bueno, Para después que de luego digan que le hacernos. damos palo a la Real Sociedad. Sí, después de, ¿Eh? bueno, prácticamente hacerle un hijo a la Real Sociedad, vamos a irnos con el último bloque ¡Pah! que hablamos Esta te de gusta. Solar. Yo sé que tiene muchas ganas aquí, Sí. Javi, así que vamos a darle. Y vamos con Solar, Javi. Hoy me trae cositas muy interesantes. Creo que lo que Buah. nos escuche van a ir a la aplicación ahí a darle a fichar rápidamente. Antonio, está la gente cada vez más preguntando por Solar, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Ojo, Está la estamos gente creando cada vez tendencia. preguntando mucho más, ¿eh? Mucho más interesado, mucho más de este fantasy que a nosotros nos encanta. A mí personalmente me encanta, sabes que invierto mucho tiempo en ello. Pero, ¿qué circunstancia tenemos? Ha habido tantos cambios en las últimas semanas barra meses que el precio de Solar ha caído en algunas escaseces. En la limitada un poquito, un poco, pero en la escasez rare, que para mí es la mejor escasez que tiene Solar, si yo solo pudiera jugar a una, no sé, tendría dudas, porque en Limited puedes hacer equipos más guapos, porque son más económicos, y en Rare, bueno, pues no es el caso, pero para mí la competición siempre más interesante de Solar, lo que yo siempre he recomendado a la gente, que su aspiracional tiene que ser ir a ir, era Rare. Son esas cartas rojas en las cuales hay tan solo 100 de cada jugador y temporada, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que su precio ha caído muchísimo. Y tú te preguntarás por qué. Bueno, pues ha caído principalmente por los nuevos umbrales. Los umbrales son esa puntuación mínima que hacía falta para llegar a esos 50 euros que te daban directamente cada mes, ¿no? O cada Game Week, perdón, si llegabas al umbral de puntos. Cambiaron los umbrales, los hicieron más complicados y de hecho hemos visto cómo, bueno, pues a través de diferentes estudios se está calculando que Solar está introduciendo
un 67% menos de premios a raíz de modificar estos umbrales. Eso evidentemente tiene que redundar en el precio. En este caso de las cartas Rare. Pero como yo soy una persona muy positiva, yo en vez de ver el vaso medio vacío, lo he visto medio lleno. Y he dicho, a ver, si las cartas bajan, igual es un buen momento para entrar en Rare. Para fichar, ¿no? Claro, Claro. lo que vamos a hacer, lo que vas a hacer, mejor dicho, es nos vas a presentar equipos, en este caso sin porteros, Sí. para cartas Rare, pero sin portero, que creas que son recomendables y baratos. ¿Y por qué presento equipos sin portero? Primero, porque para hablar de porteros Sorar podríamos hacer un podcast entero. Porque honestamente, porteros Sorar se multiplica mucho el coste y creo que requiere una evaluación personal de cada persona en función de su presupuesto, de lo que vaya buscando y también del riesgo que quiera asumir. Pues yo, por ejemplo, puedo decir, oye, Pepe Reina es un portero barato en Rare. Pero también decir, oye, si fichas a Pepe Reina tienes que asumir que es muy probable que en cualquier momento no sea titular. No esta temporada, donde evidentemente nos hemos dado cuenta que Jorgensen no es ningún tipo de jugador que le pueda hacer sombra, pero sí tenemos la certeza de que el Villarreal la temporada que viene va a traer un portero mayúsculo, que es lo que habitualmente ha tenido, ¿no? Entonces, quitamos esa parte y también porque recomendamos una competición que se llama la Cup 220, en la cual puedes jugar con un portero limitado, que es un portero limited, que es más económico. Así que he preparado dos equipos, uno es de la MLS y otro es de la Liga Española. Yo te voy a presentar primero el de la MLS, si te parece. Lo cargo en pantalla para que lo veas. Y luego nos vamos a la Liga Española. Te enseño el de la MLS porque yo no soy un gran experto en la MLS, como sabemos. Y es para mí difícil, ¿no? Pescar en este mercado. Aún así me he traído varias cartas que conozco y que sé que puntúan de forma bastante decente. La de Daniel Esteres, que es un defensa del Houston Dynamo, que está creciendo mucho porque ha sido un jugador que ha puntuado siempre bien cuando ha jugado, pero que llevaba un tiempo que no estaba siendo titular por diversas lesiones, etcétera. Parece que esta temporada va a volver a ser titular. Houston Dynamo, equipo interesante. Y Daniel Esteres sale por un precio, la Rare, de apenas, bueno, pues aquí lo vemos, 24 euros, ¿no? Aunque creo que incluso lo podéis conseguir a como aparato. Luego tenemos también otro defensa que recomendaría, que es Marcelo Silva, uruguayo. Lo conocemos mucho porque jugó en la Liga Española, juega en el Real Salt Lake y tiene un precio de apenas unos 40 euros. Se pueden encontrar jugadores bastante parecidos tanto a Esteres como a Silva, de un coste bastante similar o incluso más bajo, ¿vale? Yo recomiendo a Marcelo Silva porque ha sido un jugador que yo lo tuve en su época en limitada y que hacía unas puntuaciones bastante buenas, muy muy buenas. Entonces lo recomiendo por ese motivo. El otro jugador, busqué a Wanyama, que lo tenía yo del Vancouver Whitecaps, si no me equivoco, que juega así, allí sí. Pero me he quedado con el español, con Ilie Sánchez, porque no tenía ningún español. Y al final me he quedado con el mediocentro de Los Ángeles FC, que está en 76 euros y que, de hecho, tiene momentos de puntuar muy, muy bien, ¿vale? En Los Ángeles. Es un jugador que creo que tiene capacidad de revalorización. No demasiada, pero la justa, ¿vale? Y de delantero me he quedado con Dairon Asprilla, el colombiano. Aquí vemos, por ejemplo, sus últimas puntuaciones. Tiene un L5 de 61, puntuando 80, 65, 22, 70, 67. Es una pasada. Y su carta Rare está saliendo alrededor de 100 euros. Vale. Y lo que quería un poco hacer ver es que este equipo, con estas 4 cartas para competir en Rare, pues puede salir por 170, 200 o 300, ¿vale? ¿No? Sí, 200 y pico, 200 y pico euros largo. Creo también que de forma competitiva, siguiendo a la gente correcta, a las cuentas de Twitter correctas, a los expertos de MLS correctos, se puede incluso mejorar este roster de 4 jugadores que doy yo. Pero este roster de 4 jugadores nos puede entrar en un cap 220 con una portería limitada. Y apenas por 250 euros podríamos competir en esa competición. De ganar un premio, sería un premio potente. Claro, estamos hablando de que el portero, tendrías una carta del portero, una carta limitada, que la diferencia entre la carta limitada del portero y la carta Rare será sustancial, ¿no? Sí, claro. Un portero Rare, pues no lo sé ahora mismo, pero por ejemplo, no sé, yo tengo a Ledesma y con Ledesma, que por poner un portero, y son 700 euros, por ejemplo, la carta de con Ledesma. Es verdad que hay porteros de la MLS a buen precio, pero honestamente yo los porteros de la MLS me dan mucho miedo. Primero, porque pueden perder la titularidad y luego porque es una liga donde se marcan muchos goles, con lo cual pueden puntuar muy bajo.
Vale, perfecto. Vamos con ese equipo de la liga, estoy deseando verlo. Sí, porque además aquí creo que te vas a mover un poquito mejor con Bueno, es muy difícil. con los porteros de la liga. A ver, vamos con te lo cargo ya para que también todo el mundo lo vea. Mira, aquí este equipo, como tengo un poco más de conocimiento, me ha salido más barato, ¿vale? De Vale. defensa te elijo Albiol. He elegido a Raúl Vale. Albiol. Son 19 euros. Aquí puedo adquirir una carta de Albiol por 19 euros. Está muy barato, ¿eh? Muy Tiene que barato. puntuar muy bien. Es verdad que la gente suele rechazar los jugadores con experiencia en Sorare, ¿no? Eso es, tiene 37 años y la gente le da mucho susto, pero a mí me sorprendería ver que Albiol la temporada que viene no siga siendo titular, pero bueno. En cualquier caso, al nivel que está, no sé, no lo veo ni cerca de la retirada, la verdad. Se ve a Albiol No, incluso jugando en otro equipo. El siguiente jugador que he elegido ha sido. En esta he apostado por 2 centrocampistas, ¿vale? En vez de por defensa. Ha sido Moncayola. Moncayola vale. sale por 35 euros. Vale, habitualmente titular en Osasuna. Es verdad que también ha tenido alguna rotación y tal, Sí, pero si se queda en el banquillo, seguramente salga también y tenga minutos en la segunda el fila. otro ¿No? lo he Le metido falta de quizá. lateral derecho, que no me termina de gustar mucho. Sí, Pero bueno, es un jugador que esta temporada el Atleti se planteó pagar su cláusula. Es un jugador que yo creo que es verdad que esta temporada ha tenido una temporada un poquito más bajita de lo normal. Pero creo que es un tío que con 24 años tiene mucho crecimiento. yo creo que también. Creo que aciertas con esa carta, sobre todo para largo plazo, porque debería revalorizarse. Te doy el siguiente, que me da un poquito de miedo, pero tengo que hacerlo. Mira, Silva. Me da un poquito de miedo, ¿por qué? Porque ha sonado que tiene una oferta de Arabia Saudí o de Qatar o Emiratos Árabes, no recuerdo bien, para marcharse. Yo no Ujú. veo a Silva retirándose con el fútbol que está haciendo, la verdad. No lo No. veo de inicio retirándose ahora. Pero tampoco lo veo yéndose al fútbol árabe. Yo no sé si recuerdas los motivos de la llegada de Silva a Donosti. Pues no lo recuerdo, la verdad. Fueron motivos personales, por un tema de su familia. Familiar. Sí, un tema que afectaba concretamente, si no me equivoco, y lo estoy diciendo de memoria, tampoco me quiero meter en más líos, pero sería por un tema de la educación de su hijo, ¿vale? Entonces Vale. necesitaban unos colegios concretos y tal, y bueno, pues lo ofrecían allí en Donosti y demás. Y fue una de las decisiones por las que le llevaron a Silva a llegar a Donosti. Y entonces, no sé, yo no lo veo saliendo de allí. Y no creo tampoco que Alguacil quiera desprenderse de Silva. ¿Vale? Es una carta que yo el año pasado tuve, puntúa escandalosamente bien. Y además viene ahora de lesión. Debería estar disponible en las próximas semanas. Y por 44 euritos no me parece mal. A mí no me parece tampoco nada mal y si a poco que esté recuperado va a jugar casi siempre, así que creo que es una buena fichita. Mira, Además, fíjate Silva, las puntuaciones de Silva que te enseño antes de lesionarse. sí, 74, 84, 24, 65. 84, sí, Es un escándalo. Yo la eh, tuve el año pasado y la vendí bastante bien, la verdad. De hecho, bien. aquí pone 44 euros, pero la última subasta salió a 33. O sea que yo creo que podéis apurar incluso mejor el precio. Y para Vale, el puesto delantero, que como supondrás es más cotizado, voy a elegir a Javi sí, Puado. Un vale, tío que creo que ha cambiado mucho el paso y está ya más cerca de lo que esperábamos de él como futbolista. Lleva unas jornadas últimas bastante buenas. De hecho, aquí vemos que en las 5 últimas jornadas ha hecho en 3 de ellas acciones decisivas. ujú, Creo que le está encontrando su sitio Diego Martínez y que con solo 24 años también tiene muchísimo margen de mejora. Son 78 euros, aunque habría que ver exactamente a cuánto la podemos conseguir. Aquí veo que en las últimas subastas públicas ha salido 71, pero aquí vemos como hay una bajada de precio de casi 25 euros con respecto a lo que se vendía anteriormente. Así que Javi Boado por 70 y pocos euros puede ser también una compra interesante para el puesto de 9. parece bastante interesante. Me gusta el roster, Javi. ¿Han bajado todos los jugadores? O sea, ¿han bajado todas las cartas de todos Sí, los jugadores? Y en claro, general sí. En general, bueno, hay jugadores a los que les afecta un poco más con respecto a otros. Hay competiciones, por ejemplo, mira, la MLS no ha bajado demasiado. Por eso tampoco estaba muy seguro si traer el roster de la MLS, pero bueno, lo ha traído por la posibilidad de revalorización. Porque la MLS comienza en abril. Entonces, al final tiene un componente de revalorización que las ligas en activo no tienen, ¿no? Entonces, por eso la he traído, porque digo, bueno, algo se tiene que revalorizar
o que esa pérdida, si se sigue produciendo, que yo creo que se acotará en algún momento, sea menor en la MLS. Pero sí, no está afectando casi todo. Yo diría que está afectando menos a los porteros, evidentemente. Son un valor refugio. Y a ligas que estén por comenzar, tipo la brasileña o la MLS, no he mirado datos, pero con la MLS me da la sensación que la pérdida es menor. Pero en ligas como la nuestra, como la Liga Española, ahora mismo la pérdida es considerable, sí. Vale. ¿Y se da por las cartas de la Premier o por todos los cambios? Por lo que dijiste de las Sí, cartas, es ¿no? un poco yo creo que por la retirada de los umbrales, al hacerlo menos sencillo, yo creo que la gente, bueno, pues quiere vender su galería de cartas rey, porque básicamente lo que seducía de esa rareza era acceder a esos umbrales de forma sencilla. Yo estoy seguro, Solar ya dijo que iba a revisar esta política de umbrales para julio. Yo creo que lo van a hacer antes, porque evidentemente Solar también tiene que vigilar el valor que tiene su producto y creo que por ahí algo van a hacer. Claro. Y entonces por eso creo que es buena oportunidad, porque en el momento en el que toquen cosas, volverá a revalorizarse. Y luego también por la quema de cartas, que son el número de cartas que salen al mercado cada día. Al final, con el lanzamiento de la Premier, se están quemando muchísimas cartas y eso al final hace que la valorización, la valoración de los jugadores sea menor, porque hay menos usuarios para comprar muchas más cartas. Porque sí, están entrando usuarios nuevos de la Premier. Estamos viendo como cada día hay entre 300 y 400 usuarios nuevos con su primera compra. Pero no al ritmo de sacar tantísimas cartas cada día. Claro, pues nada, me parece súper interesante y coincido contigo. Creo que si está estipulado que un 67% menos de premios se están repartiendo, tocará el algoritmo para que ese 67 baje a lo mejor a un 40, un 45 y poder mantener en cierta medida pues ese ritmo Sí, yo creo que simplemente pues de- aumentando o sea, volviendo a tener en cuenta, por ejemplo, la XP, la experiencia, Ujú. eh, o incluso haciendo que el cap en vez de ser 250 puntos sea 240, que el umbral de premio sea 10 puntos menos. Pues yo Ujú. creo que con ese tipo de cosas el usuario estaría un poquito más contento y de nuevo volvería a reactivarse el interés por las cartas Rare. Y entonces volverían a subir Claro. de precio. Así que vamos a aprovechar ese momento donde la gente se está saliendo para fijar nuestra estrategia. Y es un mensaje que también va dirigido para David de Jueguin, que está dándole bastante duro, pero lo está haciendo con las cartas Limited. Así que le envío un mensajito para que se active con Rare y nada, ya sabes que estamos en jornada perfecta para ayudarle siempre. Perfecto. Pues nada, Javi, ese consejo dado aquí a los seguidores de Jueguin, muchas gracias. Nos escuchamos ya la próxima semana en la que volveremos con un nuevo programa. Dadle amor al programa, ¿vale? Dale ahí al like y compartirlo. Un abrazo, Javi. Un Nos abrazo, escuchamos. Antonio. Cuídate, amigo.